En esta ocasión vamos a analizar a los países menos corruptos según una clasificación mundial. Pero lo más interesante es que vamos a revisar cuáles son las estrategias que siguen para combatir a la corrupción. Se van a sorprender ante lo simples que son y que nadie está descubriendo el hilo negro. Simplemente se trata de voluntad política. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Según el Índice de Percepción de la Corrupción realizado por Transparencia Internacional, el año 2021 el país menos corrupto del mundo es Dinamarca, ocupando el lugar número 1 en la clasificación, mientras que el país con mayor percepción de corrupción es Sudán, con el lugar número 180. En este estudio, México se encuentra en el lugar 124 de la lista, y aunque el discurso gubernamental dice otra cosa, la realidad nos muestra que en nuestro país no han disminuido los actos de corrupción, sino por el contrario, parece que han aumentado. La poca transparencia gubernamental propicia que las malas conductas sigan ocurriendo con total impunidad. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de México, sino de los 5 países menos corruptos del mundo. No nos interesa tanto su lugar en la lista, sino que ahora vamos a revisar qué estrategias están usando para combatir la corrupción. Así que vamos al grano. En el lugar número 5 tenemos a Suecia. Según el portal Negocios Anticorrupción, existe un riesgo moderado de corrupción en el sector de contratación pública de Suecia. Tanto el desvío de fondos públicos como el favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno suceden con una mínima frecuencia. También son muy poco comunes los sobornos y los pagos irregulares a cambio de contratos públicos. En Suecia, el combate a la corrupción se realiza mediante las leyes. El Código Penal sueco criminaliza la corrupción tanto en el sector público como en el privado. También se han tipificado delitos como la corrupción por malversación de fondos, abuso de confianza y sobornos. Además, tiene muy bien clasificados estos delitos en 5 secciones. Soborno pasivo, soborno activo, soborno generalizado, comercio de influencias y financiamiento negligente. No está de más decir que en Suecia se aplica la ley de manera eficiente y no hay posibilidades de que un delincuente por corrupción salga libre, favorecido por algún juez o por sus influencias con algún gobernante. Lugar número 4. Singapur. En este país existe un muy bajo riesgo de encontrar actos de corrupción en la contratación pública. Los pagos irregulares o sobornos en la adjudicación de contratos públicos o licencias son muy poco frecuentes. Lo que ocurre es que en Singapur la corrupción está rigurosamente controlada por 2 leyes principales, que son el Código Penal y la Ley de Prevención de la Corrupción, las cuales también se aplican tanto en el sector público como en el privado. En Singapur están prohibidas las gratificaciones, entre las que se incluyen los sobornos activos y pasivos, pagos de facilitación y regalos. También es ilegal ofrecer dicha gratificación para inducir a una persona a retirarse de una licitación con el gobierno. En Singapur se incrementaron con dureza las penas de cárcel para los culpables de corrupción. Las condenas más altas se reservaron para quienes se apropian del dinero reservado, fíjense bien, para los temas sociales más delicados, como son los programas de salud y educación, o para atender a los niños pobres y ancianos desprotegidos. También se ordenó a los empleados públicos que rotaran sus puestos cada cierto tiempo para así evitar que se perpetuaran en el puesto y crearan redes de complicidades y de favores. El Estado tiene autorización para revisar las cuentas bancarias en Singapur y en el extranjero de los funcionarios públicos. Si se les encuentran culpables de corrupción, pierden su derecho a la pensión y nunca más volverán a tener un cargo público. ¿Qué tal?
Lugar número 3, Finlandia. Según el portal de negocios anticorrupción, en este país los riesgos de corrupción en el sector de contratación pública son bajos. En Finlandia, por ley, todos los contratos de construcción superiores a 150.000 euros deben ser licitados. Nada de adjudicación directa. El Código Penal de Finlandia prohíbe el soborno activo y pasivo, la malversación, el fraude y el abuso de cargos, abuso de confianza y abuso de información privilegiada. Además, se penaliza el soborno de funcionarios públicos finlandeses, de extranjeros y el soborno a través de intermediarios. El modelo finlandés de combate a la corrupción se basa en la ética. Se menciona, por ejemplo, que para prevenir un problema es preciso anticiparse a él. Por ello, se han creado una gran cantidad de estrategias de formación y capacitación en valores, buenas prácticas y modelos éticos al interior de las empresas privadas y organizaciones de gobierno. También hay una gran exigencia en la formación de perfiles y requisitos para los políticos y funcionarios públicos. Hay pruebas de todo tipo para quienes aspiran a ser candidatos, entre las que podemos encontrar exámenes psicológicos de conocimientos y evaluaciones para saber si son los adecuados para el puesto al que aspiran. Aquí las universidades se involucran a fondo para garantizar evaluaciones eficientes. Lugar número 2, Nueva Zelanda. En este país existe un muy bajo riesgo de corrupción en el sector de contratación pública, pero existen algunos riesgos de fraude. El desvío de fondos públicos es poco común y los funcionarios no muestran favoritismo hacia empresas o individuos cuando deciden sobre políticas y contratos. En el marco legal de Nueva Zelanda existe todo un esquema integral que permite el combate a la corrupción y aplica sanciones estrictas para las prácticas corruptas. Existen dos leyes que criminalizan el soborno activo y pasivo: la ley de delitos en el sector público y la ley de comisiones secretas en el sector privado. Ninguna permite pagos de facilitación. Las características propias y únicas de Nueva Zelanda contribuyen a que haya poca corrupción. Primero, debemos mencionar que en ese país hay muy poca población y una gran cantidad de recursos naturales. Por lo tanto, las oportunidades de desarrollo son muchas y nadie tiene que enfrentar una competencia feroz. Por lo tanto, no hay necesidad de buscar la corrupción para conseguir ciertos objetivos. La otra característica consiste en que Nueva Zelanda, al ser una isla, queda apartada del mundo en un fuerte aislamiento. Por lo tanto, en la población se ha formado un enorme espíritu colaborativo. La clave es que si todos colaboran, todos se benefician. Así de simple. Actualmente se están encendiendo algunos focos rojos debido a dos problemas sociales. Uno de ellos es que los estándares de unión social que tiene Nueva Zelanda empiezan a erosionarse un poco, al mismo tiempo que la brecha entre pobres y ricos, una brecha indeseable, se está ampliando. El reto del gobierno será enfrentar estos problemas a tiempo y de manera efectiva. Lugar número 1, Dinamarca. Clasificado como el país menos corrupto del mundo, actualmente existe un riesgo muy bajo de encontrar corrupción, mala gestión o irregularidades de contratación pública. Es muy poco común que la corrupción permita que una compañía gane una licitación pública o que los funcionarios muestren favoritismo cuando deciden sobre los contratos. En Dinamarca, los proyectos de contratación pública a gran escala están sujetos a requisitos de licitación en conjunto con la legislación de la Unión Europea. Además, el Código Penal danés prohíbe el soborno activo y pasivo.
el intercambio de influencias, la malversación, el fraude, el abuso de confianza y el lavado de dinero. Las empresas declaradas culpables de corrupción están sujetas a multas y prohibiciones para ejercer ciertas actividades comerciales dependiendo de la gravedad del delito. Los participantes en delitos de corrupción reciben penas de prisión y prohibición de trabajar en sectores públicos o privados durante muchos años. En la descripción de este video les voy a dejar ligas a diferentes documentos que muestran estos estudios más a detalle. Como podemos ver, Comunicreativos no basta solo con tener buenas leyes. El verdadero combate a la corrupción consiste en sancionar a las personas que participan en ella de manera eficiente, sin que jueces, también corruptos, reduzcan las penas o dejen en libertad a los delincuentes. En un país donde se cometen muchos delitos, existe impunidad. El delincuente existe porque sabe que no va a pasar nada. También es importante señalar que la formación de una sociedad mejor educada con base en valores, conocimiento de sus derechos y obligaciones y con una mentalidad realmente colaborativa contribuye a conformar un país con menos corrupción. Ningún país está libre de ella, pero debemos encaminarnos a tener la menos posible. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? ¿Qué medidas aplicarían ustedes en el país donde viven? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.